Buenos días, hoy les hablaremos de los productos notables. Antes de ello, vamos a iniciar así con una frase. Solo una cosa convierte en imposible un sueño, el miedo a fracasar. Luego, Paulo Coelho. Listo. Esta clase van a tener a dos profesores, los cuales quien les habla, el profe Felipe Calle y el profesor Sebastián, que más adelante se presentará. Listo. Entonces, ¿qué serán los productos notables? La pregunta que nos hacemos. Entonces, productos notables la podemos desglosar en dos palabras, ¿cierto? ¿Qué es producto? El producto en matemáticas lo asociamos a la palabra multiplicación. Y dice, en matemáticas un producto corresponde al resultado que se obtiene al realizar una multiplicación. Siempre que nos digan producto, punto, vamos a ir a la multiplicación. Listo, notable. Es algo que siempre está muy visto, que nos llama la atención, ¿sí? Entonces, sabemos que algo es notable cuando nos llama la atención o destaca entre un grupo de cosas. Ahora, matemáticamente hablando, un producto notable, ¿qué es? Son ciertos casos de multiplicación entre polinomios que presentan irregularidades, permiten encontrar los resultados sin realizar todas las operaciones propias de una multiplicación. Cuadrado de la suma de dos cantidades va a ser nuestro primer producto notable. Dice, cuando tenemos dos cantidades A y B cuya suma está elevada a al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la suma por sí misma. Sí, hasta ahí lo textual. Ahora, tenemos las dos cantidades A y B elevadas al cuadrado, pero ¿qué nos dice? Que van a ser iguales a la cantidad multiplicada por ella misma, que es lo que tenemos. Listo. Entonces, aplicando la propiedad distributiva para la multiplicación, tenemos que A por A, ahora A por B se tiene A por B. Por el más anteponemos el signo más. Ahora, ¿qué más vamos a tener? B por A, ¿cierto? Eso nos da B, A. Como tenemos un más, anteponemos un más. Ahora, B por B. Pero ¿quién es A por A? A por A es A cuadrado más A por B más B por A, ¿cierto? Pero por propiedades sabemos que va a ser 2AB más B cuadrado. Ahora la regla del cuadrado de la suma de dos cantidades. Dice, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más dos veces la primera cantidad por la segunda cantidad. Por las palabras va a ser el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos nuestras cantidades A y B, ¿cierto? Al cuadrado. Nos dice que el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y qué es esto? Va a ser A elevado a 2 más 2 A por B más 2 más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Listo. Ahora vamos a hacer una representación geométrica. Como pueden observar, tenemos un cuadrado. Un cuadrado pequeño azul va a ser A cuadrado. Y vamos a tener un cuadro pequeño rosa en B cuadrado, ¿cierto? Como pueden observar en sus lados tenemos A y B, ¿sí? Entonces, nuestra parte superior va a ser un lado A y un lado B. Nuestro lado lateral también va a ser A y B. Entonces van a ser A más B por A más B. Recordando lo que nos decía. Entonces va a ser lo mismo que multiplicar A más B y A más B. Esto calculando así el área de este cuadrado. Entonces nuestro cuadrado A, ¿por qué? Porque tenemos un lado A superior y un lado A lateral. ¿Sí? Más, que eso es A cuadrado, más. Si contamos cuántos cuadritos tenemos, vamos a tener dos cuadritos AB, que eso es lo mismo que tener 2AB.
Más contamos con un cuadrito b cuadrado, ¿cierto? De lados b. Quiere decir que vamos a tener b cuadrado. Y esta sería la representación geométrica de este cuadrado. Ahora, el ejemplo. Nuestro ejemplo es x más 9 al cuadrado. Entonces, va a ser x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2x por 9 más el segundo al cuadrado, que sería 9 al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, al lado x cuadrado, más, entonces, 2 por 9, 18, por x, 18x, más 9 por 9, 81. Listo. A continuación vamos a hacer un ejercicio. Listo. El ejercicio dice x más 5 elevado a la 2. Van a tener un tiempo para que lo desarrollen. Listo. Suficiente. Ahora, entonces quedaría como x al cuadrado más 10x más 25. Por favor, rectifique. A continuación vendrá su profesor Sebastián. Siguiendo con la idea del profe Felipe, ahora vamos a hablar del segundo producto notable que vamos a abarcar en este video. Segundo producto notable es el cuadrado de la resta de dos cantidades. ¿Qué significa eso? Que ten- tenemos dos cantidades A y B, cuya diferencia entre A y B está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo primero que pensamos nosotros? Listo. Verlo como una multiplicación, ver ese factor como una base con una potencia 2. ¿Qué nos dice? Que vamos a que ese factor se va a repetir dos veces. Y eso es lo que primero lo vemos. Lo vemos como un... Listo. ¿Y qué hacemos? Hacemos distributiva. Entonces el primer factor por el primer término, el segundo factor sería A por A. Vamos a verlo así en un momento. A por A. Y ahorita mira. Más el primer término por el segundo término del segundo factor más, ahora sí cogemos el segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor. Queda más menos b por a más menos b por menos b. Listo. Cuando estamos multiplicando dos cantidades negativas, va a quedar una cantidad positiva, se va a volver una cantidad positiva. Pero solo pasa cuando estamos multiplicando. No es que digamos que tenemos menos 5 menos 6 y ya vamos a decir que no. Ahí se puede hacer no. Es cuando está multiplicando, multiplicando. ¿Tú quieres? Nos va a quedar A por A. Tiene la misma base con exponente 1. Entonces se mantiene la base y se suman los exponentes que ya al cuadrado. Menos 2 veces A por B. Como es conmutativo el producto, entonces el orden de sus factores no altera el resultado. Como es A por menos B, es lo mismo que menos B por A. Y como quedaría ahí menos AB menos AB, término semejante nos quedaría dos veces A por B, más lo que hablaba B al cuadrado. Listo, vamos a mirar. Pero ya hay una regla del cuadrado de las restas dos cantidades para que hay como un algoritmo que nos facilita el procedimiento, pero usted lo puede hacer desde la primera que le expliqué o con esta regla. Ya depende de la agilidad de cada uno de ustedes. A mí me parece interesante la regla porque ya no toca a uno como que hacer la parte distributiva, mirar este, sino que una vez ya dice, ya vamos a ver cuál es la regla. Dice, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad. Si nos damos cuenta, llegamos a que A al cuadrado, A era la primera cantidad, y el cuadrado de la primera cantidad nos quedó A al cuadrado, menos dos veces la primera cantidad por la segunda. Llegamos que menos 2A por B.
menos dos veces la primera que es A por la segunda que es B, más el cuadrado de la segunda cantidad. Así llegaría. Y así usted podría expresar a través de este algoritmo la diferencia de dos cantidades al cuadrado. ¿Listo? Pero me dirán ustedes, profe, geométricamente, ¿qué representa? Y geométricamente representa esta figura. ¿De qué? De un cuadrado del lado A menos B. Y como es un cuadrado, pues tiene todos sus lados iguales. Listo. ¿Qué nos va a quedar? ¿Con qué lo formamos? Con un cuadrado del lado A. Usted sabe que los cuadrados del lado A va a tener en todos sus lados la misma medida. Nos quedaría un cuadrado al cuadrado. Menos dos rectángulos de A por B. De menos A por B. Menos dos rectángulos de A por B. Más un cuadrado de medida B. ¿Sí? Entonces nos quedaría B al cuadrado. Y geométricamente esto representa el cuadrado, la diferencia, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es interesante lo que significa. Ejemplo, listo, vamos a llegar con el primer ejemplo. X menos 4 al cuadrado. La diferencia entre dos cantidades X y 4 al cuadrado. Listo. El primer término al cuadrado, X al cuadrado. Menos dos veces el primero por el segundo. Menos 2 por el primero, que es X, por 4. Más el segundo término al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Nos quedaría X al cuadrado menos 8X más 16. Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio bien interesante para ustedes. Ahora vamos a ver la diferencia entre x menos 6, la cantidad de x menos 6 al cuadrado. Tienen unos segunditos para hacerlo. Listo. Ya. Entonces ahora vamos a mirar cuál es la respuesta. ¿Qué haría x al cuadrado menos 12x más 36? ¿Qué dijimos? El primero al cuadrado sería x al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. Menos 2 por x por 6 sería menos 12x. Más el segundo término al cuadrado, la segunda cantidad al cuadrado sería 36. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a otro producto notable interesante como la diferencia de cuadrados. ¿Dónde qué? Donde siempre la diferencia de cuadrado es igual al producto de la suma por la diferencia. ¿Qué pasaba con nosotros? Nosotros siempre veíamos en la parte de cuadrado de la suma de dos cantidades, que era el producto de la suma por el producto de la suma. Si ya los expresamos por factores con una base tal. Pero, ¿y qué pasaba en el cuadrado de la diferencia de dos cantidades? Que era la diferencia por la diferencia. Acá no, acá es la suma por la diferencia de sus bases. ¿Cómo calculamos el cuadrado de la diferencia? Listo, así excepción que cambia el signo, ¿no? Que sería igual a qué? Al primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Y vamos a comprobar. Se me van a decir, profe, pero ¿por qué da eso? ¿Por qué ese es el resultado? Vamos a comprobar, como hicimos anteriormente, que comprobamos si llegamos a esa regla o a ese algoritmo que nos permite calcular más rápido el ejercicio. Listo, vamos a hacer distributiva. Nos queda A por A, nos queda A por A, más A por B, más A por, menos B por A, más menos B por B. Listo, ahora vamos a mirar qué nos queda. Listo, vamos a mirar. Ahora nos queda
al cuadrado más AB menos AB, menos B al cuadrado. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, hay términos semejantes, pero con signo contrario. Se nos van a cancelar porque tienen la misma cantidad, pero tienen signo contrario. Se nos va a cancelar, entonces va a quedar inicialmente lo que teníamos al principio, ¿sí? Entonces, si es una regla o ese algoritmo nos permite calcular cuando ya es una diferencia de cuadrado. Siempre tiene que identificar bien qué es una diferencia de cuadrado. Listo. Ahora me van a decir, profe, geométricamente, ¿qué representa? Que este cuadrado, esta composición de este cuadrado, con lado a menos b por a más b. Entonces no va a ser un cuadrado, sino va a ser un rectángulo. ¿Qué tenemos acá? Está compuesto por un cuadrado con área a cuadrado menos un rectángulo con área menos a por b más un rectángulo con área AB menos un rectángulo, un cuadrado del lado B, de área menos B al cuadrado. Eso quiere decir que como tiene un rectángulo de AB menos AB, nos va a quedar el cuadrado de A al cuadrado menos el cuadrado de B al cuadrado. Listo, ahora vamos a hacer ejemplos. El ejemplo. Listo, este primero, 8 menos X por 8 más X. ¿Cuál cree que es el resultado? Tarán, tan, tan. Listo. Primero, que haría 8 al cuadrado menos X al cuadrado. El primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué es 8 al cuadrado? 64 menos X al cuadrado. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver qué tal también quedaron. Listo. ¿Quién tienen 2 segunditos, 3 segundos para decirme cuál es ahí? ¿Quién? Listo. Se acabó el tiempo. ¿Qué dijimos? Primer término al cuadrado, X al cuadrado. Menos, segundo término, al, al cuadrado. ¿Qué haría? X al cuadrado menos 49. Si vio que en esa diferencia lo único que cambia es el signo de la mitad, pero si vio que tienen los mismos términos, solo que es una diferencia por una suma. Aquí llegamos, hasta aquí vamos a ver los productos notables que tenemos en nuestra explicación. Ya aquí, pues ahí hay otros. Pero entonces aquí es la representación y ya tenemos la representación geométrica. Para recordar, vimos cuadrado la suma de dos cantidades, cuadrado la diferencia de dos cantidades y diferencia del cuadrado. Que esencial es que aprendan, miren el video detalladamente, revise qué aspectos no comprendieron y vuelven a mirar. Y sí, aquí es así. Con este algoritmo es más fácil. Pero es que si lo hago este método, se puede hacer más, para mí, para parecer, o desde la perspectiva, la regla puede ser más fácil que hacerla por factores, verlo como producto de factores. ¿Sí? Ya depende de cada quien. Lo que le incentivo, los motivos a que aprendan todo, a que aprendan mucho. Y ya finalizamos nuestra clase. Muchas gracias por su atención, por su colaboración. Y denle like y síganos. Síguenos para más videos. Gracias.